nosotros, los creyentes en el Evangelio, es cuando todos nosotros, como dice su palabra, los santos en Cristo Jesús, nos reunimos principalmente para darle la alabanza y la gloria al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Ese es uno de los principales propósitos por el cual nosotros nos reunimos. En otras palabras, para dar gracias a Dios, principalmente por la salvación tan grande, por el perdón inmerecido, por la vida de nuestro Señor Jesucristo puesto en una cruz, pero también que Él resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, y Él ha prometido un día regresar para juzgar al mundo con justicia. Eso es, de forma general y concisa, por qué nosotros nos reunimos domingo tras domingo. Así que para todos nosotros el día domingo es muy especial y lo dedicamos todos juntos para darle las gracias al Creador del cielo y de la tierra, aquel que sostiene nuestras vidas cada momento. Así que bienvenidos al tiempo pues de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Si gustan acompañarme al libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Vamos a estar exponiendo o analizando los primeros 7 versos, versículo 1 hasta el versículo número 7. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Y el tema o el título de la exposición es el oficio de los diáconos en la iglesia de Jesucristo o en las iglesias locales. Oficio de diácono. Allá lo escribimos en la pizarra, en el pizarrón, si usted está anotando. De eso se va a tratar la exposición de esta mañana. Aún todavía mañana, el oficio de diácono o de los diáconos. Hechos capítulo número 6, versículo número 1 hasta el versículo número 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a pedir a Dios la bendición, su ayuda para que podamos nosotros comprender aún mejor su texto o su palabra. Hechos capítulo número 6, dice así, verso número 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Verso número 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Por último, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ponemos en las manos de Dios para poder entender o poder entender a profundidad lo que dice su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora le damos gracias por permitirnos estar delante de su presencia a través de su palabra.
Pedimos de su ayuda para poder explicar este texto que acabamos de leer, pero también la ayuda para poder comprenderlo y también ponerlo por obra, por práctica. Pues damos gracias, pues, por habernos traído hasta este lugar. Gracias por poder estar delante de tu palabra, nuestro Dios. Te agradecemos todo eso y también pedimos perdón. Que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a seguir creciendo en santidad también. Porque le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, el título, los niños, tan importante los niños, si están anotando en sus libretas, el título es el trabajo de diácono en la iglesia, el trabajo de diácono en la iglesia. De eso es lo que vamos a estar exponiendo, y tenemos un objetivo esencial: que usted pueda conocer las características y funciones de los diáconos. Dos objetivos: características, cómo debe de ser el carácter del diácono o de los diáconos en la iglesia, su carácter, su forma de ser, su forma de tratar a su familia, su forma de tratar a los demás hermanos en Cristo, su forma de proceder delante o ante la sociedad. ¿Cómo es su carácter? ¿Cuáles son sus características y además sus funciones o su trabajo en la iglesia de Jesucristo? Ese es el objetivo. Y vamos a dividir en tres partes, o el bosquejo va a contar de tres partes. Número 1, vamos a ver en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, vamos a ver tres partes. Número 1, vamos a ver la necesidad. Número 2, vamos a ver la solución. Y número 3, vamos a ver el resultado. La necesidad, la solución y el resultado. Muy fácil de recordar estos tres puntos que vamos a estar analizando en esta porción de la palabra de Dios. Antes de iniciar pues con la exposición, hermanos, quisiera hacer un breve recordatorio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un médico. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Además, el Evangelio de Lucas pues fue escrito también por el mismo autor. Lucas y Hechos, escrito pues por el mismo autor. Lucas, este cristiano, este hombre, no fue un apóstol de Jesucristo. Él no fue contado como un apóstol de Jesucristo, pero sí podemos nosotros reconocer que fue un hombre cercano a los 12 apóstoles, especialmente al apóstol Pablo. Su profesión fue, pues como decía, fue una profesión de médico, y su tarea, Lucas tuvo una tarea. No solamente él ejercía su oficio como médico, sino que Lucas se dio a la tarea y le escribe a un excelentísimo Teófilo. Teófilo era una persona de alto rango, algún tipo de funcionario, y él escribe para explicar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Lucas se da la tarea de investigar la vida de Jesús, pero también Lucas se da la tarea de escribir la vida o los hechos de los apóstoles. ¿Qué pasó con los 12 después de la ascensión de Jesucristo? Pero también en el libro de los Hechos, Lucas se dio a la tarea, y es un gran investigador, o fue un gran investigador, de escribir la vida de la iglesia temprana. Así que, gracias a Dios y por inspiración de Dios, Lucas escribe el Evangelio, Lucas escribe el libro de los Hechos. Conocemos la vida de los primeros cristianos. ¿Qué ha pasado, hermanos y amigos? ¿Qué ha pasado desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, el Señor ascendió a los cielos. El Espíritu de Dios ha capacitado a 12 hombres. Los ha capacitado con señales y con grandes
y grandes milagros. Los apóstoles están predicando a Jesús como el Mesías prometido. Los 12 hombres, aquellos hombres que huyeron después de la muerte de Cristo, algo ha sucedido. Ahora ellos están llenos de valor. ¿Y qué es lo que les ha dado valor? Pues vieron a Cristo resucitado. Vieron a Cristo resucitado de entre los muertos, y ahora ellos están predicando que solo en Cristo, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento, solo en Él hay salvación y hay perdón de pecados. Así que la iglesia de Jerusalén había crecido, y la iglesia había crecido por medio de la predicación de la palabra de Dios. Queremos que la iglesia local crezca, necesitamos seguir compartiendo el Evangelio. Necesitamos nosotros seguir compartiendo el mismo Evangelio o la misma predicación o el mismo mensaje de hace más de 2000 años. Cristo Jesús vino a este mundo, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta, fue a una cruz por causa de nuestros pecados, fue clavado en esa cruz, castigado por causa de nuestros pecados. Él fue a una tumba, o lo pusieron en una tumba, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Después de algunos días apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es impresionante. El Señor Jesucristo no solamente apareció a las mujeres, no solamente aparece a los suyos, sino que aparece a más de 500 personas a la vez. Él ascendió a los cielos y Él ha prometido regresar. Ese es el Evangelio que predicaron los apóstoles. Es el Evangelio que produce verdaderos creyentes y verdaderos discípulos. La iglesia crece, pero también las necesidades crecen, y también los problemas, Así que vamos a ver, hermanos, la primera parte, la necesidad. La iglesia creció. 2 predicaciones en un pequeño tiempo producieron 8,000 discípulos, 8,000 hombres. Pedro predica, 3,000 hombres reconocen su pecado, 3,000 hombres se incorporan a la iglesia de Jesucristo. Después los apóstoles vuelven a predicar el mismo evangelio que nosotros predicamos, el mismo evangelio que nosotros creemos. 5,000 hombres reconocen su pecado delante de Dios, y los 5,000 hombres reconocen que solo en Jesucristo y a través de la fe hay el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Así que la iglesia de Jesucristo, la iglesia temprana, la iglesia de Jerusalén, no era una iglesia de 100 hombres o de 300 hombres. Probablemente la multitud se juntaba o era considerada 5,000 más 3,000, 8,000 hombres. Si cada hombre llevaba a su familia o se reunía, pudiéramos nosotros decir que era una gran multitud. Pero cuando crece la iglesia, pues también crecen las necesidades y también crecen ciertos problemas entre la iglesia. Versículo número 1, pues vamos a ver la necesidad. Verso número 1, dice la palabra de Dios: en aquellos días de la iglesia temprana, como crecía el número de los discípulos. La iglesia crece cuando se predica el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo número 1, vemos aquí la necesidad y vemos aquí ciertos problemas. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, y aquí encontramos ciertos problemas. Era una multitud, eran muchos, y hubo una murmuración. Y esta palabra murmuración significa hablar, pero en voz baja. Murmuración, hablar en voz baja. Aunque nosotros en algunas ocasiones no pudiéramos escuchar las murmuraciones, pero las murmuraciones sí son escuchadas en los cielos. Hubo murmuración de parte de los
griegos contra los hebreos. Murmuración de parte de los griegos y de parte de los hebreos. Aquí había un problema de que las viudas de aquellos, o sea de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ese era el problema. Muchas viudas, muchas mujeres desamparadas. Y las viudas que nosotros vemos, por ejemplo, en las cartas que Pablo escribe a Timoteo, vemos que eran viudas que estaban desamparadas, o sea que dependían de otros para sobrevivir. No dice el texto que eran viudas que tenían familia, eran verdaderamente viudas, y aumente usted un poco más, estaban desamparadas, necesitaban a otros para poder sobrevivir. Así que, ¿quiénes eran los griegos? Los griegos eran judíos helenistas, judíos que hablaban griego, judíos de la dispersión, como dice en el libro de los Hechos. Ellos estaban quejando contra los hebreos, aquellos que no habían sido dispersados o aquellos que no hablaban el idioma griego. Así que detectamos necesidades en la iglesia de Jerusalén. Identificamos las necesidades. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo número 9, el apóstol Pablo da instrucciones también sobre las viudas. Y Pablo escribe que la iglesia debe de ayudar a las que son verdaderamente viudas y que en verdad están necesitadas. Pablo también nos recuerda el servicio de los unos a los otros. Por ejemplo, en Gálatas 6, verso 9, nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia de Jerusalén tenía una característica: se ayudaban los unos a los otros. Y la iglesia de Jerusalén es una iglesia digna de imitar por todos nosotros. Por ejemplo, en Hechos 2, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Buena característica de la iglesia de Jerusalén. Y tenían en común todas las cosas. Hechos 2, 44. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4, verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Era mucha la población de la iglesia de Jerusalén, y entre esa multitud había verdaderamente hombres desamparados, mujeres desamparadas, que necesitaban de otros hermanos, pero para poder sobrevivir. O sea que la iglesia suplía las necesidades básicas. Número 2, vamos a ver la solución. Ya vimos ciertos problemas entre un grupo y otro grupo, ciertos problemas en la iglesia, y vimos también las necesidades que había en la iglesia, pero también vemos las características de la iglesia. Ellos se ayudaban los unos a los otros. La solución. Versículo número 2. Entonces los 12
o sea, los 12 discípulos de Cristo, o los 12 apóstoles de Cristo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Quisiera hacer un alto aquí. ¿Cómo se le llama a la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo se le llama? Se le llama multitud. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. La iglesia de Jesucristo son discípulos. No solamente son los que asisten de vez en cuando a las reuniones. Una iglesia de Jesucristo son seguidores de Jesucristo. Son aquellos que quieren, que desean, por gracia, imitar a su Redentor, imitar a Jesucristo. Son todos aquellos los que han nacido de nuevo. Son todos aquellos los que han experimentado la regeneración de sus almas. Ser iglesia, hermanos, no tiene nada que ver con adherirse a un grupo. Más bien, ser iglesia significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo, uno que ha verdaderamente nacido de nuevo. Entonces, dice, los 12 convocaron, o sea, llamaron a la multitud de los discípulos y dijeron, verso número 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para servir a las mesas. ¿Qué significa la palabra diácono? Básicamente significa alguien que sirve, alguien que sirve. Si nosotros pudiéramos leer, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para diaconeo, las mesas. La palabra diácono, pues, significa un servidor, pero no es un simple servidor, es un servidor, en este caso, que va a satisfacer las necesidades de hambruna, pudiéramos decirlo, de las viudas de la iglesia de Jerusalén. El oficio de diácono es de alta estima para la iglesia porque sirve a la iglesia de Jesucristo, el cual compró con su propia sangre, Así que la solución la vemos en el versículo número 3. Los apóstoles están diciendo, nosotros tenemos un trabajo, predicar la palabra de Dios y la oración. Así que le dicen los apóstoles a la iglesia, verso número 3, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar este trabajo o esta tarea. Verso número 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un encargo de responsabilidades. ¿Qué observamos en estos versos que acabamos de leer? Verso número 2. ¿Qué observamos en el verso número 2 y en el verso número 3? Número 1, hermanos. Según el consejo de los apóstoles, que es el consejo de la palabra de Dios, se les pide a la multitud, se les pide a la iglesia que ellos busquen, que ellos elijan a sus propios diáconos o a sus propios servidores. El consejo de los apóstoles es dar instrucción. Hay necesidades, entonces, iglesia, ustedes elijan a 7 hombres. Pero estos hombres tienen que tener características, tienen que tener cualidades. No deben de ser cualquier tipo de hombre. Deben de ser hombres con buen testimonio, hombres con cualidades. Así que la iglesia elige, la multitud elige, la congregación elige. Los 12 apóstoles dan el cómo.
Los apóstoles dan dirección y le dan la responsabilidad, le dan el honor a la iglesia de buscar hombres para ser diáconos, hombres que puedan servir a la iglesia de Jesucristo. Así que la iglesia tiene un papel muy importante en la búsqueda de los diáconos. Los diáconos no son puestos por el pastor, los diáconos son elegidos por la iglesia. Los diáconos no son los íntimos del pastor o los más amigos del pastor. Los diáconos son buscados por la iglesia. Los diáconos son elegidos por la iglesia. Lo único que hacen los apóstoles de Jesucristo es dar consejo de el cómo, dar consejo de el cómo. Así que, número 1, elegidos por la iglesia. Número 2, cualidades. Vemos nosotros aquí las cualidades de los hombres a la que la iglesia tiene que buscar para servir a la misma iglesia. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La Biblia de las Américas dice 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pablo, en 1 de Timoteo 3, del 8 al 10, da una mayor explicación de estos hombres, de los diáconos. Si gustan acompañarme a 1 de Timoteo, capítulo número 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Los diáconos de la iglesia de Jerusalén, los diáconos de las iglesias de Cristo, de las iglesias locales, tienen un buen testimonio o tienen un buen carácter. 1 de Timoteo 3, verso número 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso número 12: los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que la iglesia tiene una gran participación, buscar a hombres de buen testimonio, escoger a hombres para que puedan servir a la iglesia de Jesucristo. Entonces, el problema, las viudas estaban siendo desatendidas en la administración diaria o la repartición diaria de los alimentos. La solución de la iglesia de Jerusalén: organizarse, buscar servidores, pero no cualquier servidor, servidores de buen testimonio, de buen testimonio. Versículo número 4, vemos que los apóstoles de Jesucristo tienen bien clara cuál es su trabajo, bien clara. Verso número 4: y nosotros, o sea, los 12 apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El trabajo principal
de los pastores en las iglesias locales es estar orando por los miembros de la iglesia local. Ese es el trabajo principal. El trabajo principal de los pastores es predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Por eso una iglesia bien organizada no solamente tiene pastores, sino que también tiene servidores, diáconos, que ayuden a la iglesia de Jesucristo a suplir las necesidades que puedan ir saliendo durante el caminar de la iglesia local. Así que, hermanos y amigos, debemos de tener bien en claro la función principal de los pastores es predicar, es enseñar la palabra de Dios. Esa es una buena iglesia organizada, que tiene pastores, obispos, pero también que tiene diáconos, hombres que van a servir a la iglesia en las necesidades físicas. El resultado, versículo número 5, verso número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Pudiéramos nosotros decir, agradó la propuesta a toda la iglesia. Agradó la propuesta a todos los discípulos. Y eligieron a 7 hombres: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia hizo su función, buscó a 7 varones. ¿Qué pasó con estos 7 varones? Pues fueron presentados a los apóstoles de Jesucristo. Ellos fueron presentados, hermanos, con un propósito: que los apóstoles pusieran sus manos sobre ellos y oraran por su trabajo como servidores. Vemos en el versículo número 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Un comentario breve de este verso. Cuando los apóstoles imponen las manos a los diáconos y oran por ellos, no es, hermanos, que los apóstoles están transfiriendo cierto poder, no están transfiriendo ciertas cualidades. Los dones son dados por gracia. Lo que la iglesia y lo que los apóstoles están haciendo simplemente es reconocer las cualidades de estos 7 varones. Ellos ya vivían llenos del Espíritu Santo. Ellos ya tenían buen testimonio. Ellos ya estaban llenos de fe. Ellos probablemente ya estaban sirviendo a otros necesitados. Lo que hicieron los apóstoles simplemente es reconocer la gracia de Dios en estos hombres. La iglesia y los apóstoles reconocen las cualidades de los futuros diáconos, y lo que hacen ellos es orar por ellos, o sea, pedirle a Dios que les ayude, o ellos los dedican a un trabajo especial dentro de la iglesia. Ese fue el resultado. Verso número 7, y crecía la palabra del Señor. Cuando una iglesia está bien organizada, vemos que la iglesia es usada por Dios, y crecía la palabra del Señor. Esa es una bendición, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Dios bendice una iglesia que se organiza. Dios bendice un cuerpo local cuando cada miembro del cuerpo local cumple la función que Dios le ha dado dentro del propio cuerpo. Cuando un pie no quiere moverse, el cuerpo no funciona bien. Si dijéramos que el corazón decide dejar de latir, el cuerpo no funciona bien. Hermanos, ¿qué podemos sacar nosotros de conclusión y de aplicación? Número 1, la iglesia de Jerusalén pues había crecido y las necesidades también habían crecido. Los apóstoles dan instrucción a la iglesia: busquen 7 hombres con cualidades. El trabajo pues de un diácono en una iglesia o de los diáconos es de suma importancia, porque está al pendiente de las necesidades de la iglesia de Jesucristo. Servir a Jesús es igual que servir a la iglesia, o servir a la iglesia es igual que servir a Jesús, que no vemos. Pero nosotros sí vemos a la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y cuando nosotros nos servimos unos a otros, estamos sirviendo al dueño de la iglesia, a la cual Él compró con su propia sangre o su propia vida. Así que el trabajo de los diáconos es de suma importancia. Son llamados a servir a la iglesia. Son llamados a administrar los recursos, los pocos o muchos de la iglesia, para cubrir las necesidades de la iglesia. Quisiera dar por lo menos 5 aplicaciones tomadas de un libro que fue escrito en 1688 por un pastor llamado Neami Cox. Por lo menos 5 consejos, hermanos, para los diáconos o para los futuros diáconos de esta iglesia. Número 1, a los próximos diáconos de esta iglesia se les pide que sean fieles. Se les pide que sean fieles. Se les ha encomendado una gran responsabilidad: administrar cualquier bien que pueda tener la iglesia, pero con el propósito de cuidar o de servir a los necesitados, a los que puedan estar sufriendo en el cuerpo de Cristo. Se les llama a ser fieles. Es un gran trabajo. Número 2, se les pide tener compasión. Su trabajo debe de ser de aliviar las necesidades de los santos, aquellos que en verdad tienen necesidades. Y esto nunca lo pueden hacer a menos que se puedan identificar con ellos. O sea, deben de tener un corazón sensible a las necesidades de otros. Número 3, a los próximos diáconos se les pide ser prudentes. Se les pide la prudencia. Los actos de ayuda que vayan a hacer a la iglesia tienen que ser con discreción, porque lo hacen para Cristo, lo hacen para la gloria de Dios y no lo hacen para su propia gloria. Así que los diáconos deben de ser prudentes. Los diáconos también tienen que ser diligentes en su tarea, pues es una tarea que Cristo les ha encomendado. Así que les pide ser también diligentes. 4 buenas recomendaciones para los diáconos. Por último, recomendaciones para toda la congregación. A la congregación se les dice que se deben de respetar a los diáconos, respetarlos, porque su trabajo es honroso
Su trabajo es honroso, pues ellos sirven a la iglesia. Dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros ayudar, hermanos, en el trabajo de los diáconos? Debemos nosotros ayudarles, debemos nosotros alentarlos a ofrendar libremente, como nosotros lo hacemos. Nosotros ofrendamos libremente. Y hermanos, si ofrendamos nosotros libremente, habrá recursos para ayudar a los necesitados de nuestra congregación. En esta congregación, hermanos, las ofrendas son para pagar la renta de este lugar, son para pagar la luz de este lugar, son para pagar las necesidades que resultan o que hacen posible que nosotros pudiéramos reunirnos cada domingo. Así que ¿cómo podemos nosotros alentar a los servidores o a los diáconos? Pues ofrendar de forma secreta, ofrendar de forma libremente, pero para satisfacer las necesidades de los que en verdad lo necesitan. Así que una iglesia organizada está compuesta por santos, cristianos verdaderos, está compuesta por obispos, por pastores, y también está compuesta por diáconos. Es el saludo que encontramos en Filipenses capítulo 1, verso número 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por último, hermanos, no porque usted no sea diácono de una congregación local, de una iglesia local, no tiene el privilegio de servir a otros, porque arriba de todos nosotros está el mayor servidor que nosotros vemos en la palabra de Dios, y un servidor que ha demostrado que vino a servir y que no vino a ser servido. El mayor servidor o el mayor diácono que nosotros vemos en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, versículo número 28. Con esto terminamos. Mateo capítulo 20, versículo número 28. Nosotros tenemos un mayor servidor. Mateo 20, versículo número 28. Dice, como el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A Cristo Jesús se le conoce como el siervo que sufrió, como el siervo sufriente. Él dejó su trono, dejó su posición, su gloria. Él dejó, de cierta manera, sus riquezas. Él vino a este mundo para servir. Y su servicio fue dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué mayor servicio es el de dar su vida por otro? Lo grande de este servicio es que nosotros no hicimos absolutamente nada para promover que Cristo Jesús muriera por nosotros. Por eso es por gracia y por eso es solo por fe. Así que vamos a orar y vamos a terminar dando gracias a Dios por su palabra. El Señor levanta diáconos en las iglesias con propósitos específicos, y es el de servir
servir a la iglesia de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos las gracias por su palabra. Gracias por recordarnos que tu palabra produce crecimiento, produce fruto. Pero también tu palabra nos recuerda que también aumenta en ocasiones las necesidades dentro de la iglesia. Gracias le damos, nuestro Dios, por el modelo que vemos de organización en la iglesia de Jerusalén. Gracias porque hubo hombres dispuestos a servir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias también damos, nuestro Dios, porque también nos das el privilegio de servirnos los unos a los otros, mirando siempre al mayor servidor de todos, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a servir y no a ser servido, pero Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Te damos gracias por su palabra en este día. En el nombre de Jesús.